buenos días, bienvenido al programa Debate Jurídico. Una vez más es un gusto estar con todos ustedes para comentar los casos de coyuntura legales. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, un connotado abogado de Piura, el doctor Zapata Avellaneda. Y con él estamos para conversar de un caso que ha dividido a la opinión en nuestro país. Con relación al tema jurídico, podemos ver de que hay diversas opiniones. Y hay opiniones políticas, sociales, culturales, pero también lo de mayor relieve en este caso y que tiene que analizarse es el tema de los derechos que se encuentran acá invinculados. Queremos saber si es que hay una afectación o no de los derechos en lo que se ha venido a denominar el matrimonio de las personas del mismo sexo. A raíz de la noticia que se publicó en los medios de comunicación, donde un juez, el 7º Juzgado Constitucional de Lima, ha ordenado a la RENIEC que procedan a inscribir un matrimonio que se celebró en México y debía inscribirse en el Perú. Entonces, de allí se dividieron las opiniones y justamente para conversar sobre este caso estamos con el doctor Zapata Avellaneda. Doctor, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días a todas las personas que sintonizan este programa de Debate Jurídico, agradeciendo a Piura TV Online y el espacio Debate Jurídico por la invitación. Sí, efectivamente, esta sentencia emitida por el 7º Juzgado Constitucional reconoce en el país un matrimonio entre personas del mismo sexo. Entiéndase, en este caso se ha dado una sentencia, una resolución judicial sobre una acción de amparo, donde el señor Ugarteche Galarza Óscar solicita el amparo constitucional para que RENIEC reconozca el matrimonio celebrado en México en el Perú. Definitivamente esto contrasta con algunas normas en materia jurídica dentro del ordenamiento nacional, porque de acuerdo a lo que establece el Código Civil, el artículo 234 del Código Civil define expresamente qué cosa es el matrimonio. Vamos por partes. El artículo 234 del Código Civil precisa lo siguiente: el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código a fin de hacer vida en común. Entiende, por lo tanto, que la institución del matrimonio es una institución regulada en el Perú para el hombre y para la mujer. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cositas que es importante, porque si bien es cierto, nosotros tenemos ahora un Código Civil que fue aprobado en 1984. Nosotros tenemos un concepto básico de matrimonio que lo reserva solamente para el varón y la mujer. Pero ciertamente esta institución jurídica, como muchas otras instituciones, con el devenir de los tiempos han sufrido modificaciones y cambios que a lo mejor la legislación civil no ha recogido. No podemos decir, por ejemplo, que no es un hecho que a nivel mundial el matrimonio entre personas del mismo sexo sí está permitido, ¿correcto? Y también no podemos negar de que nuestra codificación civil a la actualidad no ha venido precisamente actualizándose con las situaciones que también debe regular el derecho. Nosotros debemos entender que el derecho es una forma de realización del ser humano. El derecho regula múltiples situaciones fácticas que se dan en la realidad. Y ciertamente la unión de personas del mismo sexo no está amparada por ninguna institución dentro del territorio nacional. Se han dado múltiples esfuerzos por el tema de tratar de legislar sobre un tema de unión civil que es totalmente diferente al tema de concepto de matrimonio. ¿Cuál es la diferencia que podríamos encontrar en esta figura de unión civil que en un tiempo se propugnó en el Congreso y el matrimonio de las personas del mismo sexo? En el caso de la unión civil estaba referido a un tema en el cual personas del mismo sexo podían unirse, juntar sus patrimonios, por así decirlo, y poder heredar entre ellos. La propuesta del señor Carlos Bruce entendió de que además
esa situación debería ser un estado civil. Es decir, que la RENIEC debería además emitir un DNI donde figuraban que las personas se encontraban bajo unión civil. Pero cierto es también que ni siquiera la unión de hecho está regulada como un estado civil en el Perú. Es decir, la convivencia como tal no es un estado civil en el Perú. A diferencia de lo que sí ocurre en otros países del extranjero. Por ejemplo, en el Ecuador, sin ir muy lejos, allí sí el concubinato, la unión de hecho, es un estado civil. Figura en sus cédulas de identificación. Pero en el Perú ni siquiera tenemos eso. Entonces, muchas personas dijeron, un momentito, ustedes quieren regular el tema de la unión civil como un estado civil, pero en el Perú ni siquiera las uniones de hecho tienen esa connotación. Entonces, hubieron muchas personas que se opusieron, diferentes posiciones a nivel también religioso, sectores que no estuvieron de acuerdo y al final no se aprobó el tema de la unión civil. Pero en el caso del matrimonio, el matrimonio sí es una institución jurídica que establece vínculos jurídicos, que son relaciones jurídicas que están amparadas por la ley y que establecen un vínculo de afinidad. Doctor. Y ese vínculo de afinidad, Sí. genera a las personas derechos de alimentos, derechos sucesorios, deberes y obligaciones que se encuentran dentro del matrimonio. ¿Cómo entender este fenómeno? Nuestro Congreso rechaza la unión civil, que obviamente es una institución mucho más limitada que el matrimonio, y sin embargo, desde un juzgado constitucional, ¿cierto?, en Lima, se reconoce un matrimonio. Bien. Para que la población lo entienda, Claro. queremos, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Por qué sucede eso? ¿Y cómo entenderlo jurídicamente? Ya. Porque también tenemos, y es verdad, lo vemos en los medios de comunicación, mucha población que se opone, y la institución más democrática para crear leyes es el Congreso. ¿Cómo entender esto? En el Perú no está regulada el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en otros países sí. Si usted, por ejemplo, o cualquier persona está casada en otro país, imaginemos usted se casa en Brasil, usted se casa en México, usted se casa en España, en cualquier país. Si usted está casado allá con esas normas, en el Perú su situación civil también debería ser la misma. Porque por lógica, yo no podría decir que estoy casado en Brasil, pero no estoy casado en el Perú. Si yo estoy casado en Brasil con las leyes brasileras, el Estado peruano debería reconocer mi situación jurídica también en mi país. ¿Por qué? Porque obviamente existe lo que se hace es un reconocimiento. La sentencia judicial lo que hace es reconocer lo que en otro país se ha hecho. No está regulando, no está legislando, ¿correcto? Simplemente está reconociendo. Ese punto es muy importante porque la mayoría de población lo ha entendido como que el juzgado ya está dejando un precedente de reconocimiento de matrimonio en el Perú. Y no es eso, o sea, de creación, entre comillas, del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Perú. Y no es eso. Si vemos el efecto de la sentencia es, como usted señala, el reconocimiento de un matrimonio que no se ha dado en el Perú, sino que se ha dado en el extranjero y que lo que está haciendo es ordenando que se inscriba en un registro del Perú. Algo similar, doctor, he leído en cuanto al tema registral. Hay un fallo también del Tribunal Registral, Sí. no sé si lo ha leído, donde se inscriben también bienes a nombre de una sociedad conyugal Claro, formada eso por un ocurrió el matrimonio año pasado. de dos personas del mismo sexo, ¿no? Claro. Y el registro no se hizo mucho problema. No. Registros públicos, ¿no? Lo que sucede es que viene por un tema de estabilidad jurídica. Si yo dijera que en otro país estoy casado y en el Perú no lo estoy, mi situación jurídica cambia y genera una inestabilidad. En este caso ocurre lo mismo, estas dos personas se han casado en México bajo las leyes mexicanas. Pidieron ante la RENIEC se les inscriba, se les reconozca como tales, la RENIEC se los denegó. Evidentemente la RENIEC dentro del proceso judicial dice que debió agotarse un tema de vía administrativa, pero las personas dijeron no, vamos a un tema de una acción de amparo. Fueron a la acción de amparo, en un principio se lo denegaron. Subió a la segunda instancia porque se apeló el tema de la primera instancia que denegaba la demanda de amparo, y la segunda instancia le dijo a la primera, pronúnciese al respecto. Correcto. Bien, vamos a dejar ahí la conversación para irnos a un corte y retornamos. Es un tema que tiene mucho por analizar.
¿Quieres disfrutar de la mejor comida de Piura? Visita Restaurante Cevichería El Norteño y saborea lo mejor en almuerzo. Ceviches, chicharrón de pescado, parihuela, arroz con mariscos, sudado, ronda criolla, los mejores platos a la carta. Y para los ingreídos de la casa, la riquísima gaseosa en todas las marcas y la mejor variedad en cerveza y en heladita. Los sábados y domingos tenemos peña y show artístico en vivo. Te esperamos con una atención de primera en Avenida Sánchez Cerro 1136 en Piura y en Carretera La Legua María Auxiliadora 113. Restaurante Cevichería El Norteño. Si te encantó la primera temporada de Generación Zanahoria, no te puedes perder una segunda temporada. Te traemos mucho más notas divertidas, música y eventos de las pastorales juveniles de la Iglesia Católica. Pronto por Generación Zanahoria en las pantallas de Supercable, Canal 15 y piuratvonline.com. Amigos, somos tu orquesta Zaperoco, la Resistencia Salsera del Callao. Queremos invitarlos este viernes 20 en Piura en la discoteca Bloom, a partir de las 9 de la noche, toda la orquesta completa, Chola Pantera, Mala Mujer, La Revancha y todos los éxitos de Zaperoco. Lo vemos, ahí estamos. El penal en el Perú, la verdad, deja muchísimo que desear. Vamos a ver por qué es necesaria una reforma procesal. No hay la intervención de la sociedad civil que pueda controlar la recta administración de justicia. El tema no está quizás en la normatividad, quizás el tema que nos pueda preocupar está en las personas que lo interpretan y lo aplican. El juez tiene que dirigir, controlar el debate, limitar actividad irrazonable de las partes e incluso incorporar prueba de juicio. Bien, continuando con el programa, vamos a pasar un video donde se detalla el caso donde un juzgado constitucional de Lima le ordena a la RENIEC reconocer e inscribir un matrimonio celebrado en México por personas del mismo sexo. Adelante con el video. Una histórica sentencia del Poder Judicial podría llevar al Perú a reconocer el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. El séptimo juzgado constitucional de Lima ordenó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC reconocer e inscribir el matrimonio entre el economista peruano Óscar Ugarteche y el mexicano Fidel Aroche. La pareja se casó en Ciudad de México el 30 de octubre del 2010, lugar donde está permitido el matrimonio y la adopción para personas del mismo sexo. Al año siguiente, los recién casados iniciaron una batalla legal para demostrar la legalidad de su matrimonio ante el Estado peruano. En el 2012, el RENIEC declaró improcedente la solicitud de reconocer el nuevo Estado Civil de Ugarteche. Sin embargo, el séptimo juzgado constitucional de Lima le dio la razón. No todo estaría dicho, pues el RENIEC anunció que apelará el fallo. En el Código Civil peruano de 1984 se cita que los matrimonios son celebrados entre un varón y una dama. Y nosotros tenemos que atenernos a lo que dice
el Código Civil. La suerte de la pareja pasaría a manos del Tribunal Constitucional u otra instancia superior. Si alguna instancia superior, es decir, una sala constitucional o la Corte Suprema, nos dicen, señor Bernier, después de que se ha dado el Código Civil en el Perú, han habido desarrollos y hay posibilidades de que las personas del mismo sexo se puedan casar, inscriban ustedes al señor Ugarteche y a Fidel Atoche su matrimonio, nosotros lo vamos a hacer. Según el gerente de imagen del RENIEC, en caso de ser ratificado el fallo, los esposos tendrían los mismos derechos que un matrimonio heterosexual en nuestro país. Si se inscribe como matrimonio, obviamente tiene todos los mismos derechos de un matrimonio, ¿no? De heredar y de propiedad también. Así es. Para el especialista en derechos humanos, Jessica Sea, el fallo podría abrir camino para reconocer el matrimonio de miles de parejas realizadas en el extranjero. Definitivamente le estaría abriendo la puerta, ¿no?, a la creación de una institución jurídica que es ya estaría variando a la institución del matrimonio, que de acuerdo al Código Civil es entre hombre y mujer. Ahora también se tendría que entender que el matrimonio puede ser celebrado entre dos personas del mismo sexo y reconocido en el Perú. Bien, varios aspectos por comentar, doctor. Primero es los fundamentos de la sentencia emitida por el 7º Juzgado Constitucional de Lima. Por lo que entiendo, ha invocado afectación de derechos fundamentales, constitucionales, en el sentido de que estos prevalecen frente a cualquier regulación que tenga el Código Civil. Sí, esta sentencia desarrolla su resolución a través de 35 considerandos. Establece que, si bien es cierto, no se encuentra regulado en el Perú el tema del matrimonio de entre personas del mismo sexo, hace mención a temas de derecho internacional. Establece la revisión de tratados internacionales que, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, están al mismo nivel de la Constitución peruana. Y dentro de los tratados internacionales se establece justamente el derecho de formar familia. Ese es uno de los principales derechos humanos que tenemos todos nosotros. Ahora, el tema de la celebración de un matrimonio entre personas del mismo sexo no es como tal un derecho, es una institución jurídica. Y señala los considerandos de la sentencia que una de las formas de interpretación es ese tema de la interpretación evolutiva de las instituciones. Porque no podemos entender, por ejemplo, la libertad ahora como lo era en el tiempo de Roma, ¿no es cierto? Antes estaba permitida la esclavitud, antes estaba permitido el tema de la pena de muerte, ¿no es cierto? Pero con el tiempo las cosas han ido cambiando y las instituciones también. Por lo tanto, dice la sentencia que no se puede entender a las cosas como fueron creadas en un momento, sino a la actualidad. Obviamente este tema de la sentencia, algunos la tachan de liberal, ¿no es cierto? Porque dice que dentro de los tratados internacionales está justamente el hecho de que no se debe discriminar ni diferenciar los temas de género o de identificación sexual para la celebración, en este caso, de matrimonios. ¿Qué tiene que pasar o cómo tiene que regularse en todo caso, o cómo tendría que regularse en toda nuestra legislación, incluyendo la Constitución, el Código Civil, esta figura del matrimonio de personas del mismo sexo? Sí, escuchábamos con atención y decía que la especialista que comenta decía que esto abre la puerta para el reconocimiento del matrimonio. ¿Esto es así? Y si fuera así, ¿qué tendría que modificarse? ¿El Código Civil y la Constitución o solo el Código Civil? No, definitivamente. Cada cambio que deba hacerse en el libro de Derecho de Familia del Código Civil pasa por los principios constitucionales que establece la Constitución Política del Perú. En este caso, el artículo 4 y el artículo 5 de la Constitución. El mismo Código Civil señala al inicio del libro tercero que todos los cambios que se hagan en derecho de familia tienen que tener concordancia con la Constitución. Y dentro de uno de los artículos de la Constitución, el artículo 4, habla justamente del tema de la promoción del matrimonio. No protección del matrimonio, sino la promoción. El tema pasa porque si la sentencia es amparada en segunda instancia, la segunda instancia confirma esto y al final se van al tema del Tribunal Constitucional. Y si en el hipotético caso que el Tribunal Constitucional les diera la razón a estas personas que se casaron en México, necesitaría
definitivamente una modificación del artículo 234 y del artículo 4 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 234 establece que el matrimonio es entre el varón y la mujer. Entonces, el cambio en la norma sería: el matrimonio es la unión estable entre cónyuges, para no hacer esa diferenciación entre hombre y mujer. Y obviamente eso implicaría que el artículo 4 de la Constitución debería promocionar también ese tipo de uniones, lo cual entraría en un tema bastante álgido, que el Estado promueva la unión entre personas del mismo sexo. En su opinión, ¿cómo desarrollaría, si nos adelantamos un poco, el Tribunal Constitucional esas figuras? ¿Ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional con relación a este tema? Sobre este tema todavía no hay un pronunciamiento cierto del Tribunal Constitucional. Al final de cuentas, el Tribunal Constitucional es la autoridad competente que va a determinar si es que esta sentencia de primera instancia debe ser o no establecida como tal para que la RENIEC pueda hacerlo. La inscripción de esta unión homosexual. Si la RENIEC lo registra, como bien acabamos de ver en el video, todos los derechos, todas las obligaciones y todos los deberes se dan dentro del matrimonio, también deben darse para este tipo de uniones. Pero la sentencia no legisla sobre unión de hecho. Solamente dice, se le reconoce como tal, se debería inscribir y obviamente, por efecto, todos los derechos, deberes y obligaciones que están dentro del matrimonio también deberían ser aplicables a estas dos personas que se han casado en la Ciudad de México. Pienso que sucedería algo absurdo en el siguiente supuesto. Si se reconoce y se inscribe esta unión de personas del mismo sexo, obviamente, como lo señala la RENIEC, tendrían todos los derechos, y como lo señala usted, tendrían todos los derechos que corresponden a los cónyuges en el Perú, ¿no? Sin embargo, no está regulado el matrimonio en el Perú, las personas del mismo sexo. Entonces tendríamos que personas, que peruanos se irían a casar al extranjero y luego vendrían para que se les reconozca, y tendríamos que, una situación absurda en el sentido que tendrían que irse a casar al extranjero para inscribir luego su matrimonio en el Perú. Así es. Y estaríamos ante un absurdo, ¿no? El problema también pasa por lo siguiente, es que el matrimonio no se entiende igual en todos los lugares del mundo. En otros países el matrimonio es un contrato. ¿Y por qué no en todo caso hacer prevalecer nuestro Código Civil, el artículo 234 que se cita, y decirle, oye, está bien, el matrimonio se entiende en México y en su legislación así, pero acá no? No se puede hacer eso por una simple y sencilla razón. En la unión entre personas del mismo sexo está reconocida por tratados internacionales. Y dentro de la pirámide de Kelsen, los tratados internacionales y la Constitución son la base de todo el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico en el Perú sobre el tema de matrimonio está en el Código Civil, pero los tratados y la Constitución están a mayor nivel. Entonces, ese es el tema. Ahora, otra de las cosas que también dice la sentencia es que el juez ha revisado y no ha encontrado ninguna situación objetiva en la cual se le pueda privar del derecho a no reconocer esa unión, ¿no es cierto? Entonces, cuando entendemos de un tema objetivo, estamos hablando de que a nivel de tratados internacionales, las normas peruanas no podrían oponerse a temas de mayor rango, en este caso jerárquico de las normas, ¿no? Y entiende que efectivamente, pues, estas uniones de hecho, estas uniones matrimoniales también podrían ser reconocidas dentro del territorio nacional. Lo que a mí me llama la atención es que esto no haya ocurrido antes. Recién están dándose estos temas. Yo diría, lo que me llama la atención es de que, habiendo tratados en la Constitución y una posición constitucional de ese modo, todavía nuestros congresistas no lo hayan entendido. El problema pasa, entiendo, por un tema cultural. ¿Por qué? Porque hay algo que se llaman buenas costumbres. Ahora, ¿qué define a un tema como costumbre? Una costumbre es jurídicamente aceptable cuando es antigua en el tiempo, es aplicable en un determinado lugar y se entiende como obligatoria. Pero definir qué cosa es bueno o qué cosa es malo, eso es algo totalmente subjetivo. Lo que es cierto es que existe como costumbre de que hay uniones entre personas del mismo sexo, llámenle homosexuales, llámenle lesbianas y demás, y eso ha existido desde hace muchísimo tiempo. Es tan antiguo como la religión o más antes todavía, ¿no es cierto? Lo que sucede es que nuestra cultura
la cultura peruana, en base a nuestras costumbres y creencias religiosas, no vemos bien eso, ¿no es cierto? Para mí sería, por ejemplo, bastante difícil explicarle a mis hijos, ver que dos hombres se están besando y explicarles que eso es normal, ¿no es cierto? O ver a dos chicas abrazadas de la mano, dándose un beso ante una fiesta, teniendo hijos y todo lo demás. Sería bastante difícil explicarles. Pero cierto es también de que la juventud de ahora es más, digámoslo así, abierta de mente a ese tipo de cosas, que tal vez lo que nosotros en nuestros tiempos era establecido como una situación que era indiscutible, ¿no? Veamos un video Sí, claro. de lo que opinan los congresistas, los políticos con relación a este caso. Adelante con el video. Justicia peruana reconoció por primera vez en su historia un matrimonio entre personas del mismo género, una decisión que en el Congreso no fue tomada a bien. Creo que el juez se ha ido en contra del texto expreso de la ley, incurriendo en prevaricato. Él puede estar a favor, yo entiendo que este es un debate razonable, que hay personas que están a favor y están personas que están en contra, pero él es juez y como juez tiene que aplicar, quiera o no quiera, la ley. Y en este caso se ha ido en contra del texto expreso de la ley. Creo que he escuchado que Renier va a apelar, pero bueno, que en todo caso, en tanto y en cuanto no exista legislación, creo que no podemos nosotros aplicar, digamos, este tipo de situaciones porque estarían fuera de ley. Jorge del Castillo fue más allá. El legislador aprista considera que el fallo judicial en el caso Ugarteche puede crear un mal precedente en el Perú. Claro, yo sé que eso puede entusiasmar a muchas personas. Entonces, como no hay matrimonio gay en el Perú, van y se casan en Argentina, en España, en México, y después piden su inscripción acá y se consideran satisfechos. Me parece que es una forma de sacarle la vuelta a la ley peruana. Hasta el momento, en el Congreso de la República, solo una bancada ha mostrado su interés en la legalización del matrimonio entre personas del mismo género, y esta es el Frente Amplio. Pese a ello, Justiniano Apaza considera que nuestro país está muy lejos de ser abierto frente a estas situaciones. En un criterio muy personal, tengo que manifestar que nuestro país todavía no está preparado para estas decisiones. La mayoría de los ciudadanos somos conservadores. Hasta antes de este fallo, los debates en el Congreso de la República se remitían solo a unión civil. Ahora se abre una nueva puerta en pos de conseguir la igualdad de derechos en el país. Lo cierto es que hasta el Tribunal Constitucional se ha pronunciado por este caso y ha manifestado desconocer la sentencia del caso Ugarteche. Retornamos. Los políticos congresistas sienten que le han robado el tema a los ¿no? Y mientras ellos estaban hablando de la unión civil, e inclusive encarpetaron el proyecto de ley, sale un juez y les pone en el tapete y le dice, ¿sabe qué? El matrimonio de las personas del mismo sexo tiene que ser reconocido, ¿cierto? ¿Qué opinión le merece ese panorama, doctor? Bueno, en realidad los congresistas tienen opiniones que recogen las opiniones del pueblo en sí, ¿no? O sea, son los representantes de la población, son los padres de la patria. Y efectivamente el pueblo no ve con buenos ojos la unión entre personas del mismo sexo. Además de eso, también deberíamos esperar, por ejemplo, lo que tendría que decir la Iglesia sobre esto. Esperemos que a lo mejor el señor Cipriani el fin de semana en el sermón del día domingo a lo mejor pueda pronunciarse sobre temas de esta naturaleza, pero definitivamente el Perú y el pueblo no está todavía preparado para asumir la aceptación de las uniones de personas del mismo sexo. Lo cual llama bastante la atención porque hay bastantes lugares en América Latina que han aprobado uniones civiles entre personas de igual sexo. Hay bastantes problemas con estos temas de identidad de género y todas las demás cosas, donde definitivamente no puede el derecho dejar de regular temas que son algo de la realidad. Es como por decir un tema, usted tiene un carro, los carros no pueden ser para blancos, no pueden ser para negros, no, son para todos. Usted tiene casas, las casas van a ser solamente para personas adineradas, no, las casas son para todos.
Usted tiene, por ejemplo, un restaurante, no puede dejar de decir tal persona entra, tal persona no. Pero en el Perú, por ejemplo, solamente se pueden casar hombre y mujer, los demás no pueden. Entonces, eso podría entenderse como discriminatorio. Aunque en el año 1984, cuando se dio el Código Civil, eso era lo normal, eso era lo común, pero no está actualizado. Hay algunos argumentos a favor de las uniones heterosexuales. Por ejemplo, el fundamento naturalístico, por decirlo de algún modo, ¿no? El procrear es propio de parejas heterosexuales. Ese es un argumento que ha pesado también. Pero ahí hay que tener cuidado, ¿saben por qué? La pregunta iba en el siguiente sentido. Ajá. Si no estamos preparados y de alguna manera el Congreso es el que va a tener que legislar, supongamos que se legisle sobre la unión civil. ¿Se solucionaría el problema o estaríamos todavía contradiciendo los tratados internacionales y los derechos constitucionales que se estarían vulnerando? Se seguirían vulnerando. Vamos a ir por partes para responder la pregunta. En el Perú, y de acuerdo al concepto legal de matrimonio, el matrimonio no tiene como finalidad la procreación, ¿correcto? Es decir, de acuerdo al texto legal, la finalidad del matrimonio es hacer vida en común, entendiéndose como vida en común el apoyarse mutuamente. Cuando hablo de apoyar mutuamente, inclusive viene el tema de alimentos, ¿correcto? La asistencia. Y está el tema del débito conyugal, la fidelidad y todas esas cosas, pero no está textualmente en el artículo 234 la procreación. Por lo tanto, la procreación no es finalidad del matrimonio, porque hay parejas que inclusive se casan y no quieren tener hijos, ¿correcto? Entonces, por ahí la procreación no es el sustento. Otros dicen que matrimonio viene de la palabra madre. Matrimonio viene por el tema de madre, y que al no haber una madre tal como tal en un tema de uniones de hecho, es un tema que no debería darse, pero ese es un tema de cómo lo entiende de manera conceptual. Lo importante es que haya una institución, ¿no es cierto? Porque inclusive hay familias que están ensambladas, ¿no es cierto? Hay uniones de hecho que son concubinatos que también están reguladas en el artículo 326 del Código Civil, pero no hay ninguna unión reconocida legalmente para el caso de las personas del mismo sexo. Ahora, ¿eso implicaría cambiar la legislación nacional? Definitivamente que sí, porque cambiaría el concepto de familia. Porque nosotros entendemos el concepto de familia hombre, mujer, hijos, ¿no es cierto? Los padres, los abuelos, los nietos, los bisnietos, los hermanos, los tíos, los primos. Pero en el caso de las uniones del mismo sexo, ya no estamos hablando de una familia desde el concepto tradicional de familia que nos da el Código Civil. Habría que cambiar la norma. Si se va a establecer esta sentencia, la legislación nacional también debería tener una coherencia para que el juez no prevarique. Sí implicaría un tema de cambio de la norma. Ahora, eso lo deberá establecer al final de cuentas el Tribunal Constitucional. Así es. Y se vendría un tema de bastante impacto social. ¿Por qué? Porque si lo ordena el Tribunal Constitucional, y con tal como usted lo ha señalado, la población no está preparada y tendrías que acatar un fallo del Tribunal Constitucional que no tendría mucha legitimidad, por utilizar un término, ¿no? El tema también pasa porque, si nosotros nos damos cuenta, el Estado está también poniendo este tema de identidad de género en las currículas de los colegios, sí, y todo lo demás, tal vez preparando las situaciones de lo que podría venir si es que este tipo de situaciones se dan, porque también hay que entender que no podemos quedarnos con normas que tienen más de 30 años cuando el mundo ha cambiado en realidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí se ha discutido. Y el tema es negativo, o sea, claro, siempre ha habido el tema de que no ha habido consenso y no lo han aprobado, pero no lo han aprobado por múltiples razones, porque el pueblo todavía no está preparado. Por eso es que están incentivando estos temas en las currículas de los alumnos, para que ellos vayan creciendo con otra mentalidad respecto de este tema. Bien, vamos a un corte y retornamos con el doctor Zapata Avellaneda Arturo. Si te encantó
encantó la primera temporada de Generación Zanahoria, no te puedes perder una segunda temporada. Te traemos mucho más notas divertidas, música y eventos de las pastorales juveniles de la Iglesia Católica. Pronto por Generación Zanahoria en las pantallas de Supercable, Canal 15 y piuratvonline.com. Amigos, somos tu orquesta Zaperoco, la Resistencia Salsera del Callao. Queremos invitarlos este viernes 20 en Piura en la discoteca Bloom a partir de las 9 de la noche, toda la orquesta completa, Chola Pantera, Mala Mujer, La Revancha y todos los éxitos de Zaperoco. Nos vemos, ahí estamos. Tu voz exige, tu voz importa. La indiferencia terminó, es hora de un cambio y aquí trabajamos para conseguirlo. Regresa, Realidades Piuranas, el programa que te mostrará la otra cara de la realidad, por la señal de Supercable Canal 15 y también por internet, piuratvonline.com. Todos los jueves a las 7 de la noche por Piura TV. El penal en el Perú, la verdad, deja muchísimo que desear. Vamos a ver por qué es necesaria una reforma procesal. No hay la intervención de la sociedad civil que pueda controlar la recta administración de justicia. El tema no está quizás en la normatividad, quizás el tema que nos pueda preocupar está en las personas que lo interpretan y lo aplican. El juez tiene que dirigir, controlar el debate, limitar actividad irrazonable de las partes e incluso incorporar prueba de juicio. El mundo de los peques. Véanos todos los sábados a la 1 de la tarde por Supercable Televisión Canal 15 y por internet por Piura TV Online. Concursos, regalos, cultura y entretenimiento en la recuperación de valores. Un programa infantil para toda la familia. El mundo de los peques. Todos los sábados a la 1 de la tarde por Supercable Televisión Canal 15 y por internet Piura TV Online. La diversión está asegurada. El mundo de los peques. No te lo pierdas. Continuamos con esta entrevista, el tema del matrimonio de las personas del mismo sexo, que genera obviamente debate en la población, en los congresistas, políticos, analistas y hasta en los juristas. Seguimos conversando con el doctor Arturo Zapata Avellaneda, él es un connotado abogado en la ciudad de Piura, y queríamos preguntarle qué otros argumentos se plantean en la sentencia emitida en este caso, doctor. Bien, el séptimo juzgado constitucional, habíamos mencionado, tiene aproximadamente en esta sentencia que reconoce este tipo de unión, algo de 35 considerandos. Sin embargo, me parece importante mencionar algunos de ellos. Dice, por ejemplo, el considerando 23º, que esta judicatura considera que la razón en la cual se ha fundamentado la denegación del reconocimiento del matrimonio celebrado con el demandante en el extranjero es la única razón de que fue celebrado entre personas homosexuales, no constituyendo dicho argumento ser razonable y objetivo,
por lo que resulta altamente discriminatorio y contrario a nuestra Constitución. Le da esa connotación constitucional en base a un tema de discriminación. Asimismo, es importante mencionar el considerando 25º. Precisa que esta judicatura considera necesario recordar que a la fecha no existe institución alguna, ya sea matrimonio homosexual, unión civil u otra institución afín, que proteja o garantice el derecho de las parejas homosexuales a poder efectuar una unión que pueda ser reconocida por el ordenamiento jurídico, reconociéndole así la facultad de poder formar una familia, poder tener derechos sucesorios y otra serie de derechos de los cuales sí gozan las parejas heterosexuales, razón por la cual son un sector de la población el cual a la fecha se encuentra desprotegido y en constante discriminación al no habérseles reconocido derecho alguno, partiendo de la realidad de que existen dichas parejas en convivencia. Es decir, no hay institución jurídica que lo regule, pese a que es una situación que se da en la realidad social. Y respecto al tema religioso, la misma sentencia señala, en el considerando 29º, que esta judicatura considera pertinente recordar que no es factible una oposición de carácter religiosa al reconocimiento de un matrimonio homosexual, puesto que el Perú es un Estado laico. Entiéndase como Estado laico que no se puede hacer diferenciaciones por temas de naturaleza religiosa y que el Estado no asume una posición de cuál religión es la que es válida. Es decir, que es neutral en materia de religión, por lo que no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita o ninguna organización o confesión religiosa, sin perjuicio del respeto que merecen las mismas. Por lo tanto, y ya para entender el tema, la sentencia en su considerando 35 señala que en consecuencia, en atención a los considerandos anteriores y las normas glosadas, se desprende que la pretensión del demandante sí resulta amparable, no siendo factible que sufra de algún tipo de discriminación en virtud de su orientación sexual, habiendo la parte demandada, en este caso la RENIEC, violentado los derechos constitucionales a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo y bienestar. Bien, una connotación de vulneración de derechos básicamente, en los cuales se sustenta el juez para ordenar la inscripción de este matrimonio. Es polémico, se tendrá que decidir en la jurisprudencia finalmente, esto va a terminar seguramente en el Tribunal Constitucional, que en la máxima instancia de derechos constitucionales en nuestro país. Luego, emitida esa sentencia, queda la tarea a nuestros legisladores, a nuestros juristas, para que la legislación tenga connotación con lo que dicte el máximo órgano de defensa, de salvaguarda de derechos constitucionales, como es el Tribunal Constitucional. Finalmente es un tema bastante opinable, es un tema que genera debate, pero estamos en un Estado democrático, en un Estado donde nos debemos respetar, donde debemos respetar los derechos de todas las personas y además también asumir criterios respetables, como el criterio de mayoría en el Congreso o criterios de jurídicos de respeto a los derechos fundamentales. Un tema que todavía da para más en cuanto al debate jurídico y le agradecemos a nosotros al doctor Arturo Zapata Avellaneda, quien ha tenido bien venir a este set para ilustrarnos con relación al matrimonio de personas del mismo sexo. Doctor, muy agradecido, el tiempo nos gana en este programa y lo estaremos invitando también para tocar otros temas así que generan debate y de coyuntura en nuestro país y en nuestra región. Yo agradezco mucho la invitación y quedo siempre a vuestra disposición para cualquier tema que puedan ustedes tener a bien para discutir en este programa de debate jurídico. Muchas gracias. Bien, vamos a un corte y regresamos con el bloque de Guido. Si te encantó la primera temporada de Generación Zanahoria, no te puedes perder una segunda temporada. Te traemos mucho más notas divertidas, música y eventos de las pastorales juveniles de la Iglesia Católica. Pronto por Generación Zanahoria en las pantallas de Supercable, Canal 15 y piuraTVonline.com.
¿Qué tal, amigos? Somos tu orquesta San Pero con la Resistencia Salsera del Callao. Queremos invitarlos este viernes 20 en Piura en la discoteca Bloom a partir de las 9 de la noche, toda la orquesta completa, Chola Pantera, Mala Mujer, La Revancha y todos los éxitos de San Peroco. Nos vemos. Ahí estamos. Tu voz exige, tu voz importa. La indiferencia terminó. Es hora de un cambio y aquí trabajamos para conseguirlo. Regresa, Realidades Piuranas, el programa que te mostrará la otra cara de la realidad. Por la señal de Supercable Canal 15 y también por internet, piuratvonline.com. Todos los jueves a las 7 de la noche por Piura TV. Por mucho tiempo. El penal en el Perú, la verdad, deja muchísimo que desear. Vamos a ver por qué es necesaria una reforma procesal. No hay la intervención de la sociedad civil que pueda controlar la recta administración de justicia. El tema no está quizás en la normatividad, quizás el tema que nos pueda preocupar está en las personas que lo interpretan y lo aplican. El juez tiene que dirigir, controlar el debate, limitar actividad irrazonable de las partes e incluso incorporar pruebas de juicio. En el Centro Quiropráctico Schubert trabajamos desde hace 12 años para mejorar la salud de las personas de manera natural. La quiropráctica cambió mi vida. Yo creo que la quiropráctica sí marca una diferencia. Deja de sobrevivir y comienza a vivir con nuestra familia. Centro Quiropráctico Schubert. El mundo de los peques. Véanos todos los sábados a la 1 de la tarde por Supercable Televisión Canal 15 y por internet por Piura TV Online. Concursos, regalos, cultura y entretenimiento en la recuperación de valores. Un programa infantil para toda la familia. El mundo de los peques. Todos los sábados a la 1 de la tarde por Supercable Televisión Canal 15 y por internet Piura TV Online. La diversión está asegurada. El mundo de los peques. No te lo pierdas. Por un mundo mejor, un espacio de diálogo y concertación, con las mejores entrevistas a las organizaciones no gubernamentales, empresas privadas e instituciones públicas. Por un mundo mejor, un espacio para compartir, todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Piura TV Online, la señal que nos une al mundo, y por Supercable Televisión Canal 15. Para que estés al tanto de todo lo que ocurre en el ámbito deportivo, te invitamos a ver nuestro programa Todo Deporte, de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. No te lo pierdas. Todo Deporte por Piura TV Supercable Canal 15. Nuestro WhatsApp es la vía más rápida para denunciar.
636665. Piura TV Online te garantiza 100% anonimato. 969-636665. Mensajeanos las 24 horas del día. 969-636665. Bien, continuamos con el programa y sobre nuestros juristas, el doctor Guido Águila se hace presente en nuestro programa, nos ha facilitado el material de su programa Tribuna Constitucional. Él viene desarrollando temas de derecho constitucional y estamos ya en el segundo bloque. Vamos a pasarlo, está referido pues a el estudio de nuestra Constitución política. Lo dejamos en mano del doctor Guido Águila para que nos ilustre sobre temas constitucionales. Y conmigo será hasta el próximo programa de debate jurídico para este mismo canal. Agradecemos a todos ustedes por su teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro canal. Les habla Guido Águila Grados y esto es Tribuna Constitucional, un espacio donde hablaremos sobre lo que más nos apasiona: derecho, justicia, todo desde un punto de vista constitucional, de una manera sencilla, amena, fácil. Nuevamente, sean todos bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de las modificaciones constitucionales. Si bien es cierto, cuando se elabora una constitución, se hace con una vocación de permanencia, se hace con una intención de durabilidad. El ejemplo más notorio es el de la Constitución norteamericana, que está vigente hace más de 2 siglos. Sin embargo, y más en estos tiempos, los cambios socioeconómicos, la vorágine de las modificaciones en las estructuras, no solamente de la cultura, sino de la sociedad misma, conlleva a que naturalmente sobre la misma Constitución se tenga que hacer una suerte de ayornamiento, una suerte de ajustes, una suerte de puesta al día. Al respecto, la doctrina es muy variada. Para nosotros existen 3 formas de modificaciones constitucionales: la enmienda constitucional, la reforma constitucional y la mutación constitucional. Las 2 primeras son visibles, son notorias, son formales, están normalmente señaladas en el propio texto constitucional la forma en que se realiza. La última, la mutación constitucional, por el contrario, es informal, se mantiene el mismo texto constitucional y se hace vía interpretación de órganos jurisdiccionales. Empecemos. La enmienda constitucional es el cambio, la modificación que se da en la Constitución. Sin embargo, ese cambio, esa modificación es leve. Si la norma constitucional, el artículo de la Constitución estaba apuntando hacia el norte, puede variar 3 pasos a la derecha, 3 pasos a la izquierda, pero sigue apuntando hacia el norte. No cambia esencialmente el sentido de lo que buscaba ese artículo constitucional. El ejemplo clásico es el paso de 120 a 130 congresistas en el Congreso de la República Peruana. Ese aumento de 10 congresistas no cambia, no le hace un cambio a la esencia de lo que era el Congreso unicameral para quienes hicieron la Constitución de 1993. En el caso de la reforma constitucional es más bien lo más familiar que tenemos los peruanos. Está regulado en el último artículo de la Constitución, el artículo 206, contiene el capítulo 6 que señala el ámbito de la reforma constitucional. Aquí no solamente se nota en el texto constitucional el cambio, se nota el parche tiene otro color, sino que además de ello, es importante señalarlo, cambia la dirección. Si el artículo inicialmente apuntaba al norte, con la reforma constitucional puede apuntar hacia el noreste o puede apuntar hacia el noroeste. Es decir, es visible el tema referente a esta modificatoria. Pero aparece señalada, a diferencia de la enmienda y a diferencia de la mutación, aparece regulada en el texto constitucional y nos señala que se puede hacer de 2 formas. En ambas, el gran protagonista es el Poder Legislativo.
a quien el poder constituyente le ha delegado el ser el poder constituyente derivado es al poder legislativo. En el primer caso, procede con la aprobación de una mayoría absoluta, la mitad más 1 del número legal de congresistas, la mitad 65 más 1 66. Pero además, no basta solo con eso, se somete a un referéndum. Y el segundo mecanismo es que sea aprobado por una mayoría sobrecalificada, los 2/3 del número legal de congresistas más 1, los 2/3 87 más 1 88, y que sea en 2 legislaturas ordinarias y sucesivas. En este caso ya se deja de lado el referéndum. Es así que la Constitución política del Perú ha sufrido más de una decena de reformas. Por último, tenemos la mutación constitucional, que no está regulada, no aparece la palabra mutación en ninguno de los 206 artículos de la Constitución, pero es lo que más se ha realizado. ¿Cómo se realiza la mutación? El texto constitucional permanece intocado, permanece intacto. Lo que varía es la idea que se tiene al respecto, lo que varía es la interpretación, y es en ese sentido lo que ha tenido una labor, digamos, intensa, una labor muy fuerte, el Tribunal Constitucional. Entonces, está el texto de la Constitución que no se varía, lo que varía es la forma en que esto se interpreta. La segunda parte del artículo 27 de la Constitución señala: la ley protegerá adecuadamente al trabajador contra el despido arbitrario. El desarrollo legal que tuvo esta parte de la Constitución señalaba que la protección adecuada era la indemnización por ese despido arbitrario. A raíz de la sentencia en el caso Telefónica Fetratel, el Tribunal Constitucional interpretó que la forma adecuada no solamente era la indemnización, sino la reposición. A partir de allí se dio un giro copernicano, se dio un cambio, permaneciendo el mismo texto constitucional. Ahora el mensaje era otro: el trabajador que era despedido de manera arbitraria podía ser repuesto. Enmienda constitucional, reforma constitucional, en ambos se nota en el texto. La mutación constitucional, el texto permanece igual, pero lo que cambia es la interpretación. Y estas 3 formas de modificación constitucional definitivamente tienen límites, que hablaremos en la siguiente entrega. Un abrazo a todos. Si te encantó la primera temporada de Generación Zanahoria, no te puedes perder una segunda temporada. Te traemos mucho más, notas divertidas, música y eventos de las pastorales juveniles de la Iglesia Católica. Pronto por Generación Zanahoria en las pantallas de Supercable, Canal 15 y PuraTVOnline.com. Amigos, somos tu orquesta Zaperoco, la Resistencia Salsera del Callao. Queremos invitarlos este viernes 20 en Piura en la discoteca Bloom, a partir de las 9 de la noche, toda la orquesta completa, Chola Pantera, Mala Mujer, La Revancha y todos los éxitos de Zaperoco. Nos vemos. Ahí estamos. Tu voz exige, tu voz importa. La indiferencia terminó. Es hora de un cambio y aquí trabajamos para conseguirlo. Regresa, Realidades Piranas, el programa que te mostrará la otra cara de la realidad. Por la señal de Supercable Canal 15 y también por internet, PuraTVOnline.com. Todos los jueves a las 7 de la noche por Piura TV. Thank you.
El penal en el Perú, la verdad, deja muchísimo que desear. Vamos a ver por qué es necesaria una reforma procesal. No hay la intervención de la sociedad civil que pueda controlar la recta administración de justicia. El tema no está quizás en la normatividad, quizás el tema que nos pueda preocupar está en las personas que lo interpretan y lo aplican. El juez tiene que dirigir, controlar el debate, limitar actividad irrazonable de las partes e incluso incorporar prueba de juicio. En el Centro Quiropráctico Schubert trabajamos desde hace 12 años para mejorar la salud de las personas de manera natural. La quiropráctica cambió mi vida. Yo creo que la quiropráctica sí marca una diferencia. Deja de sobrevivir y comienza a vivir con nuestra familia. Centro Quiropráctico Schubert. El mundo de los peques. Véanos todos los sábados a la 1 de la tarde por Supercable Televisión Canal 15 y por internet por Piura TV Online. Concursos, regalos, cultura y entretenimiento en la recuperación de valores. Un programa infantil para toda la familia. El mundo de los peques. Todos los sábados a la 1 de la tarde por Supercable Televisión Canal 15 y por internet Piura TV Online. La diversión está asegurada. El mundo de los peques. No te lo pierdas. Por un mundo mejor, un espacio de diálogo y concertación, con las mejores entrevistas a las organizaciones no gubernamentales, empresas privadas e instituciones públicas. Por un mundo mejor, un espacio para compartir, todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Piura TV Online, la señal que nos une al mundo, y por Supercable Televisión Canal 15.